Comentamos ahora del periódico del País el siguiente titular de opinión. Nada impide considerar a Cataluña como un regionalismo fuerte con un potente vector nacionalista. Este fue el resultado nada sorprendente de una larga y modulada participación catalana en la construcción de la nación española. Un momento, ¿no? Sí. Vamos a empezar por el titular. Eso es literal de construcción. Literal. Construcción. Construcción de la nación española. Esto va a decir este catedrático. En cuanto se habla ya de construcción fuera de la arquitectura o la ingeniería, eso es ideología. Absolutamente. No se Esto no construye tiene nada que ver con la realidad. Pero es que hasta el punto está metido eso, que hubo una carta pastoral de los obispos españoles, que la Iglesia... constructores de la paz se llamaban. Bueno, no, ¿cómo se puede construir la paz? Pero más absurdo es construir la nación. Bueno, pero más absurdo es construir la nación. Pero el Papa ahora mismo acaba de publicar una encíclica, Evangelii Gaudium, es argentino además, que habla de construir, de la construcción de un nuevo mundo de todas las cosas. Construir no se puede construir, porque si se construye, la ingeniería impone unas reglas que acaban con la libertad. Claro. La Iglesia precisamente se diferencia del Estado en que respeta la libertad. Pone sus reglas morales, pero las reglas morales son reglas de conciencia. Naturalmente, o sea que el que quiere las acepta y el que no. Pues no. El Estado pone reglas que son obligatorias, que son las reglas administrativas o las que sea. Y la palabra construcción es una barbaridad. Bien, en política. Continúa leyendo el titular. El que quiere construir en política quiere la dictadura. Bien, eso es. Bien, como subtítulo aparece del modelo nación al plebiscito diario, y nación aparece entrecomillado. Esto ha sido escrito por Josep M. Fradera, que es catedrático de Historia de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Dice también este catedrático, conceptos mal definidos suelen producir descripciones empíricas insuficientes. Un concepto mal definido no suele, sino que necesariamente produce descripciones falsas, ni siquiera insuficientes. Porque una definición empírica insuficiente es una falsedad. Porque si es descriptivo, el término tiene que incluir todas las connotaciones o notaciones incluidas en la definición. Porque toda definición es una composición de connotaciones. La síntesis se llama definición. Así que este hombre empieza por no saber emplear los términos correctos en español de lo que habla. Otro, nación y región son dos formas de ver un mismo objeto que se modifican mutuamente. Pues no, señor. La región implica necesariamente la inclusión dentro de una nación. El concepto de nación es más amplio que el de región. Si no hay dos regiones, no puede haber nación. Una sola región es una nación. Claro. Si hay varias regiones, puede haber una nación. Pero esto de decir nación y región son dos formas de ver un mismo objeto que se modifican mutuamente, es una solemne imbecilidad. España es una región. Sí, eso, sí, exactamente. Si es que se contradice. Es decir, si Cataluña, se dice al principio, nada impide considerar a Cataluña como una región, como un regionalismo fuerte, digamos lo mismo de España. Nada impide considerar a España como una región con un nacionalismo fuerte, el español. La región de Iberia. Lo he dicho irónicamente. No, pero yo lo digo de verdad. Lo he dicho irónicamente. Yo no, porque como pregunta para destruir la argumentación esa, pero es a lo que se va en el proyecto maravilloso de la Unión Europea, a que las naciones sean regiones. Sí, además destruir las naciones. No, se dice Europa de las regiones. Bueno, pero eso tiene otro matiz. Eso viene de otra cosa, de que en vez del pluralismo nacional en regiones. Bueno, viene de la idea que hay detrás de una Europa feudal. Exactamente, pero está la aspiración de Cataluña de ser reconocida en Europa como una región independiente del resto de las regiones. Una región-nación. Eso es. Pero sí, es que hay una cosa que el peligro es que la ideología europeísta incluye eso. Lo de la España una y diversa. En la Unión Europea, conforme a la ideología europeísta, es una España que ha desaparecido y que se sumerge ahí. Lo que olvidan todos estos, es que además yo creo que la gente no se entera, que eso insisten mucho algunos franceses. La forma política de Europa es la nación, no es el Estado. No. El Estado se superpone a la nación. Las naciones son como las polis griegas dentro de Grecia.
Sí. Hay una cultura común, una civilización común que se divide en naciones. Las naciones, eso lo explica muy bien Ranke, que reducía a 5 las naciones europeas. Gracias por el libro de Ranke que me acabas de regalar. Nada. A ver si te gusta. Hombre, que si me gusta Ranke. No, es que no, lo digo porque hay más texto mío que de Ranke. Ah, en el preámbulo. No, y en las notas. Ah, que tiene muchas notas. Sí. Uy, mejor. No, es que lo había pensado por si servía de apoyo a la asignatura que explicaba yo, historia de las ideas, formas políticas. Pues como lo voy a leer atentamente. Como nada más notas históricas. Pero quiero explicarte bien porque va a ser tu fuerte ahora, cuando oigas las palabras de este profesor. Pero Mira, dice, desde mi punto de vista, aquí ya no hay periodista que valga, ¿eh? Esto es el artículo de él. Ya se supone que está bien transcrito. Desde mi punto de vista, un Estado nacional es... Perdón, es el mundo, ¿no? No, el país. El país, Pero un momento, sí, esto es el país. Bien, bueno. El catedrático de... Ya. Dice, desde mi punto de vista, menos mal que desde su punto de vista nada más, un Estado nacional es una estructura administrativa que gobierna una nación y afirma que tiene derecho a hacerlo porque emerge de la misma. ¡Anda! Resulta, para este hombre, que el Estado emerge de las naciones. Este hombre no ha comprendido ni una palabra del príncipe de Maquiavelo. El Estado emerge del estado de naturaleza teológico que transforma Hobbes en un estado de naturaleza. Pero antes de eso, Maquiavelo, en El Príncipe, ¿cómo va a emergir de una nación? El Estado es anterior a la nación, porque es el poder del príncipe. El Estado no emerge. No emerge, se construye. Porque no tiene nada de donde emerger. Es una voluntad de poder de una familia que se impone. Es una construcción. Ese sí que es construcción. Claro. No la nación. Esa sí que es construcción. Sí, una ideología. El Estado sí. En sí mismo es ideológico. Bueno, pues ya un catedrático que empieza diciendo esta locura, de manera que la nación emerge del Estado. Bueno, es que eso es cierto. Porque Europa, como decía hace un momento, Ranke habla de 5 naciones que son la inglesa, la francesa, la italiana, la española, la germánica. No, la prusiana, que era así. No, era la suya. Él habla de que las 5 grandes naciones originarias son la germánica. Sí, que eso. Es Alemania, toda la cultura germánica. Sí. Porque son naciones culturales. La ibérica. La ibérica, 5. España y Portugal. La verdad es que habla, aunque se ocupó inicialmente de la eslava, pero de... Pero es raro que ya entonces le diera tanta categoría de nación a Italia, ¿eh? Porque Italia era tan reciente. Pero habla culturalmente. Ah, culturalmente sí. Que es el origen de la nación. Sí. La cultura, sobre las patrias, se erige como una cultura. Claro. Y luego lo que pasa es que el Estado, es verdad, la política, la voluntad política, ha dividido en naciones. Holanda forma parte de la nación alemana. Austria, dígase lo que se quiera por el Arnulf de Hitler, etcétera, etcétera, forma parte de Alemania. Suecia forma parte no de Alemania, de Germania, que es otro matiz. Noruega forma parte, son la misma cultura. Ahí hay 2 naciones que quedan un poco al aire siempre en Europa, que son la finlandesa y la húngara, que son en realidad ugrofinesas, que es otra cosa, de cultura ugrofinesa, pero que es también definida por la cultura. La cultura occidental es la cultura cristiana y la civilización occidental es la civilización cristiana. Bueno, hay un libro, para el que esté interesado, de Pierre Maran, hay varios sitios donde lo dice, bueno, pero la nación es la forma política, como decía antes, de Europa, igual que las polis griegas, y el Estado es una superposición que en realidad machaca a la nación. Luego aparece la nación política con la Revolución Francesa, que es la que se supone que es la nación histórica. Contra eso se opone Marx, porque Marx dice, sí, está representada la nación política, la burguesía, pero los proletarios, el resto de la nación está representada. No, claro. Pues nosotros no. Y Marx, sin darse cuenta, está reivindicando la nación histórica, el derecho a estar representada. Ella también. Y seguimos. El proceso, mira lo que dice este catedrático, ya para referirte a nosotros. Dice, hablando del Estado Nacional, que se crea en los siglos XIX y XX, dice que... No es nacional es otra cosa. Llevará, claro. No es Estado-nación, nacional es otra cosa. Sí, te estoy provocando con el catedrático. Ya. Bien. Mira, dice, es necesario recordar que en Cádiz se origina la nación española contemporánea. Pero qué disparate. Bueno, pero ¿tú te crees que se puede decir eso? Ni contemporánea ni antigua. En primer lugar juega a la cobardía de añadir contemporánea para decir, bueno, por lo menos lo moderno. No, señor, ni contemporánea ni antigua. Si hay
Cortes de Cádiz porque hay previamente una nación, Pues si no, claro, no hay. Si lo decía además Martínez Marina. Todos los diputados Y todos. hablan de la nación española mucho antes. Es que no es eso solo, hablan de Esto no las hay dos, derecho, ¿eh? ¿cómo es? De los españoles de ambos hemisferios. Eso es. Y él se está refiriendo Es de la Cádiz pura a la verdad. nación española Era la de pura aquí verdad, nada más. porque mientras ellos están reunidos en Cádiz, Nariño, el héroe sudamericano de la independencia criolla, está en el Cádiz en una prisión. Antonio Nariño, y también estaba en Miranda. Eran españoles. Eran españoles todos. Bien. Y San Martín era español, ¿has está visto en el los- ejército español. Y como y Sucre y Bolívar, y Bolívar, todos. Es que no hay ninguno que no eran españoles, son criollos. Por eso vencen y se hacen naciones en una guerra civil en la que luchan unos españoles contra otros. Claro, porque y ahí es porque los Borbones importan el concepto de Estado que no existía en España. Sí, claro, lo traen de Francia. Y entonces aportan un concepto de imperio que es distinto del de la monarquía hispánica. Porque Sin duda. el Estado francés es el Estado y lo otro son colonias. Claro, El Estado los administra. En cambio, en España era la monarquía hispánica Sí. que abarcaba, pues, eso, los españoles de Qué ambos gusto da hemisferios, y tenerte aquí a Filipinas mi y lado. todo eso. Bueno, después de esos disparates, ya en auxilio de sus disparates cita autores que yo conozco, he estudiado, admiro, a los ingleses sobre todo, a Hobsbawm, el historiador, Hobsbawm, sí, Hobsbawm, sí, bueno. y Gellner, que es un especialista Gellner, en las naciones, en las sí. naciones, sí, Gellner. En Pero cambio Gellner Anderson, es bastante Anderson no lo sensato. conozco. ¿Tú conoces a Anderson? Yo no. Anderson. Sí. Pues Es que sí. cita a tres. Me suena, pero Howard, no. Gellner y Anderson. Yo Anderson, a los otros dos los he leído completamente, sé perfectamente quiénes son y podría ahora resumir sus tesis. Pero Me suena, me pero parece- Anderson no sé me quién parece es. que es un marxista, Anderson. Y es verdad No me acuerdo. que estos primeros combatieron la idea de que las naciones fueran un concepto de muchos siglos, porque ellos estaban elaborando la idea de la construcción de las naciones como los catalanes. Pero es que la nación existe ya en la Biblia. Por Dios. Bueno, y en La los idea de tercios nación. españoles en Flandes, los tercios, todo el mundo sabe, que se agrupan por naciones en el sentido... Pero si en Santiago de Compostela, si hay el Burgo de las Naciones, que donde se alojaban por razones prácticas de que se entendían mejor los que venían de germanes peregrinos, Exactamente. los que venían de Italia, los que venían de otros sitios. Se agrupaban allí en el Burgo de las Naciones porque se entendían mejor Desde por el luego. idioma. El Islam se basa en la idea de la nación como sangre, cuidado, que es la idea antigua. Y por eso... Por la raza. Claro, Los árabes todavía la raza. Y los utilizan judíos, el- y los judíos. utilizan todavía el concepto de nación Claro. con carácter que designa a las personas sin territorio. Es la Ummah, lo que llaman Sin la Ummah. territorio. Y los judíos también. La Ummah es la nación para los árabes, la nación Y árabe cuando normal, se crea el todos los Estado que de son Israel musulmanes. es para crear un territorio donde vengan a vivir la nación judía. La Ummah judía, vamos, La no sé nación cómo se judía llama. ahí sí que está claro que es anterior al Estado israelita. Claro. Eso está clarísimo. Es que es elemental. Bueno, es elemental, pero mira lo que dicen los catedráticos. Hay un historiador inglés que a mí me gusta mucho. Debe ser ¿Quién es? socialdemócrata. Tony Judd. J-U-D-T. Sí sé quién es, pero Tony no lo he Judd. leído. Lo he leído Es un citado, escritor- Es un historiador muy libre. pero yo no lo conozco. Y dice, entre otras cosas, que Judd. los historiadores han perdido el sentido de lo que es la historia. Escriben historias sin saber lo que hacen. Y que ya no saben lo que buscan. Y que los buenos los superan porque son muy buenos. Ese obstáculo. Pero que los malos se pierden. Y yo creo que es lo que ocurre. Es que la historia que se empezó a utilizar además como ideología por el marxismo, o por el supuesto marxismo, claro, aparece la memoria histórica, parece que es una especie de natio memoriae, no es otra cosa, o al revés. Hombre, yo sobre Se ha todo hecho una creo que ideología. los oyentes lo que deben interiorizar es que el Estado no emerge de la nación, que es una construcción, que es una lean a construcción, Hobbes, que lean a Hobbes. y y que ya se está. pretende hacer una deconstrucción del término nación. Imponiendo el Estado, imponiendo la voluntad de efectivamente. poder, imponiendo un totalitarismo. Efectivamente. El Estado es por definición totalitario. Es revolucionario, porque el Estado, en primer lugar, monopoliza la libertad política a cambio de dar seguridad y Sí, a protección. cambio da seguridad a costa de libertad. Y protección, a costa de la libertad. Y eso lo vio muy bien Benjamin Franklin, que el otro día lo cité contando su peripecia de cómo fue y fracasó en Inglaterra, pero no dije por qué lo citaba, se me olvidó luego. Y es que yo lo citaba porque es él el que dijo esa frase maravillosa, comentada muchas veces y muy bien por casi todo el mundo. Y es quien, en aras de una mayor seguridad, sacrifica una pequeña porción de libertad, termina perdiendo la seguridad y la libertad.
Eso lo de está en Shakespeare, me parece que Macbeth, vamos, hay algo parecido. No, dice no me acuerdo. Security. Mira que lo he leído Macbeth 20 veces. Security, creo que es en Macbeth. Security is the chief enemy of liberty, o algo así, o freedom. Sí, es esto. Es el mayor enemigo. Eso es lo que quise decir ayer. De la libertad. Lo cité, conté sus peripecias de cómo fue y llegó a Tom Paine contando la historia, pero se me olvidó decir que era por esto, porque era que no se puede sacrificar la libertad nunca, porque no se gana más seguridad. Es más, yo pienso que no hay mayor seguridad que la que proporciona la mayor libertad, porque es colectiva. Sí, pero es la seguridad material y la otra es la libertad espiritual, moral y... Pero esa es la que claro, es la libertad. Esa es la que da seguridad. Es que por eso la moralidad, ¿qué es? La moralidad no existe si no hay libertad. Sin duda ninguna, no hay. Si no hay libertad... No hay moralidad, hay obediencia. Moral. Y la obediencia no produce decisión moral. Claro, pero eso lo tiene el que manda. Eso es la raíz de la cultura europea, de la civilización europea. Sigamos. Los viejos estados monárquicos, eso es verdad, el estado monárquico español no es viejo, es reciente. Lo que pasa es que no era estado, cuidado. Lo introducen los Borbones, la idea del estado... Eso lo hacen los Borbones. Lógicamente también. Porque estaban del imperio. No, vienen aquí, quieren introducir ideas estatales de mangonear. No, pero digo que antes, bajo la causa de Austria, lo que impera más que el Estado es el imperio. Es un imperio y ha sido... Y la idea de imperio es distinta de la idea de Estado. Completamente. Y la idea de imperio es la que rige en España, la que piensan confusamente, hasta el 98, que se pierden los restos del imperio. Sí, ahí termina. Y es la gran crisis española. Es la gran crisis porque desaparece el imperio. Y aparece desnuda la nación y el Estado. Con el Estado, que era el Estado canovista, pero muy endeble. Pero en España no ha existido el Estado y la prueba es la guerra de la independencia, donde desaparece todo. Había elementos estatales, igual que hay elementos estatales en Norteamérica o en Inglaterra. Eso lo dice muy bien Carl Smith, que Inglaterra es estatal en la política exterior. ¿Por qué? Porque tiene que competir con Estados. Y una de las causas por las que la América del Sur española no se organiza y se transforma en un estado como Estados Unidos, confederal primero y luego federal. Sí, pero Estados Unidos no es un estado, es governance. Sí, digo, pero estos no terminan siendo un gobernament bien, ¿de acuerdo? Una gobernanza que dicen ahora... Es el gobierno que... No, es el gobierno que... gobernament, sí. El gobierno es la forma natural de lo político. Absolutamente, bien, sí, estoy de acuerdo contigo. Pero la explicación de que por qué el fenómeno unitario de la guerra civil fue la lucha de Inglaterra contra todas las colonias unidas y en cambio en España fue una lucha contra cada colonia, la guerra de México de independencia no es lo mismo que la guerra de Chile, ni de la Argentina, ni la de Bolivia, que es la que es Bolívar, es debido a que eran españoles y en España se hace la guerra de independencia a imitación de las juntas que hacen la guerra contra Napoleón. Hacen igual que España. Pero venía preparada ya antes por las ideas de Suárez, etcétera, porque los Borbones... ¿La idea de quién? Suárez, era lo que se estudiaba en las universidades, Suárez, porque además los Borbones, conforme a su política estatal, otra cosa es que no llegaran a implantar un Estado. Por ejemplo, no hay Estado porque no se acepta el derecho divino de los reyes. Es el caso de Alfonso de Osorio, el padre era penalista, que era arzobispo, y que la Inquisición le persigue porque habla en contra del derecho divino de los reyes que estaba circulando por toda Europa. Sí. Y entonces Felipe II, para salvarle de la Inquisición, le nombra su confesor. Es un caso muy notorio de eso. Quien introduce el absolutismo en España es Carlos III en 1759, que es cuando viene, que lo trae ya de Italia y por ahí, que introduce el derecho divino de los reyes, que luego da origen a las guerras carlistas, porque es una incongruencia, porque los carlistas defendían el absolutismo que traen los Borbones, aunque defendían la tradición española política. Eran los tradicionalistas. Y claro, es una confusión ahí tremenda. La soberanía real. Claro, por el derecho divino, pero que es una confusión porque lo que ellos querían defender era la tradición española, de que no hay legislación, sino derecho. Bueno, todo este galimatías, etcétera, todas estas tonterías, esa falta de criterio de verdadero sobre los contextos políticos y filosóficos de nación y Estado de este catedrático. Termina. Que lean a Pierre Manant, que en varios sitios Pierre Manent, escrito Pierre Manant,
Me parece que es en el curso familiar de filosofía política, curso familiar de filosofía política, explica muy bien que la nación es la forma política de Europa. Completamente, seguro. Que no es el Estado. No, el Estado ya no se mete mucho, pero luego tiene otro librito más pequeñito que se ha traducido, sí. Yo creo que el curso ha sido traducido también, pero un librito más pequeñito, no sé qué, de las naciones, de una editora rara. Vamos, insiste mucho en ello, que es la nación la forma política de Europa, que es la que quiere destruir la ideología europeísta, que es la única ideología que se puede decir que existe hoy en España. La ideología europeísta, y en eso, me perdonarás, pero los de Podemos han introducido una modificación, una novedad, que han introducido la ideología chavista. Bien, lo que quería decirte para terminar... Bueno, malo, pero... Lo que quería que tú supieras es que el catedrático de la Universidad Pompeu y Fabra concluye diciendo: nada impide considerar a Cataluña como un regionalismo fuerte con un potente vector nacionalista en su interior. Y para eso nada impide considerar a Cataluña como una región con un nacionalismo fuerte en su interior. Ahí no termina. Este fue el resultado nada sorprendente, aquí voy, de una larga y modulada participación catalana en la construcción de la nación española. Ya estamos otra vez. Ha sido construida España con la participación catalana. La única peculiaridad que tiene Cataluña respecto al resto de España, su lengua. Desde ese punto de vista, bueno, la lengua también, pero es que la nación abarca todas las lenguas, bueno. Cualquier lengua. En Alemania hay más diferencias lingüísticas que... ¿El sur y el norte? No, también, bueno, eso ya, pero entre pueblos que distan 20 kilómetros, 30 kilómetros, 40... Hay más diferencias lingüísticas entre el catalán y el castellano muchas veces. Estoy exagerando un poco. Sí. Pero no demasiado. En Italia, un italiano del norte no entiende ni palabras en siciliano. Pero es que dice que esta construcción, que tanto nos horroriza a ti como a mí, esta construcción de la nación española, dice que se hizo desde el alba del liberalismo en España. ¿Qué te parece? Es ya el colmo. ¿Y cuándo empieza el liberalismo en España? ¿Cuándo? ¿El alba? ¿Cuándo? Se habla de liberalismo, pero... ¿Cuándo el liberalismo? Una cosa es que se hable de liberalismo, pero otra cosa es que haya liberalismo. ¿Y sabes lo que él recuerda? Que en el liberalismo dice décadas, donde se decía España es la nación y Cataluña la patria. Mentira, eso no es verdad. ¿Quién decía eso? Eso se lo saca de décadas el eslogan que dice que se cuajó, se cristalizó la década del España es la nación y Cataluña la patria. Cultura y política que no desaparecen con la eclosión del nacionalismo del cambio de siglo, antes de siglo. ¿Qué el manifiesto? ¿El cambio de siglo de qué siglo? ¿El 20? No, del 19 al 20, claro. Cuando aparecen los primeros... Bueno, que aparecen los capitales de Cuba... Naturalmente, como que cae el imperio. Y entonces hay una minoría de ricos que son los que fomentan el nacionalismo, porque además Cánovas, cuyo enemigo es el carlismo, pues les pasa la mano por encima, quita a los párrocos carlistas del País Vasco y de ahí procura que se quiten, porque el enemigo, lo de Cánovas, no es que él fuera nacionalista ni nada de eso. No. Es que no le daba importancia y pensaba que era un enemigo frente al carlismo, que era el enemigo de Cánovas. Claro. Pero él le dio la coba con eso. Ya, bueno, pero la política es la política de hoy. Sí, desde luego. Que pensar hacia adelante, yo no sé lo que significa... Pero es que a Cánovas no se le podía ocurrir que surgiera ese disparate nacionalista. Es que yo estoy pensando en los primeros nacionalistas de finales del siglo pasado y no recuerdo nunca haber leído la expresión España es la nación. No, yo tampoco. Cataluña la patria. Ahí se le podía contraponer, aunque es anterior, el manifiesto, no me acuerdo de quién, de los catalanes, que termina, antes, en la Guerra de la Independencia, que termina diciendo algo así: unámonos todos y que en lo sucesivo no se hable jamás de lo que no sea España. Es una mentira todo, es un invento. Lo que hay detrás no es ni siquiera sentido nacional, ni sentido patriótico, ni sentido de nada de eso. Es sentido del dinero, nada más. Lo que hay es sentido del dinero y de la fama, porque se mata a la gente por tener un nombre conocido. Bueno, yo no sé. Porque la fama viene también con el dinero. Sí, bueno, pero igual que el poder trae dinero. Hoy no hay política porque lo que se busca no es el poder. Poder, fama y dinero. No, pero el que busca el poder y quiere hacer algo, juega la política. Pero el que busca el poder para enriquecerse, ese no es político. Y es lo que está aquí, es la antipolítica que existe hoy. Por la corrupción. Que se corrompe, que si tú buscas dinero, pues vas al dinero como sea, y utilizas el poder para hacerte con el dinero. Claro, no es lo mismo que el político... Tiene vocación.
Claro, a un Mussolini se le puede criticar todo lo que Pero de quiera. dinero no. A Franco no es criticable por la corrupción. En absoluto buscaba el poder para hacer algo, lo que fuera. Sí. Pero no era para corromperse, para hacerse rico. Ni Hitler tampoco. Ni Hitler tampoco, ni Stalin tampoco. Ni Stalin tampoco. ¿No? Otra cosa es que luego a lo mejor se enriqueciera, pero eso era secundario. No, eso nada, no. O sus familiares o lo que sea, pero es secundario. Es el político, pero bueno o malo. El príncipe de Maquiavelo. Sí. El modelo político. Pero lo que hay hoy no son políticos, son gente que va al poder para enriquecerse. O por vanidad también. El país, yo es que cuando hablabas ahí de Pradera, pregunté qué periódico era. Era El Mundo. Sí. Porque es que en El País es un periódico... Se metió el resentimiento de Pradera. No lo sé, pero yo sé que ahí tergiversaba cosas. Recuerdo. No, Pradera era un resentido. Yo tuve polémicas con él en El País tremendas. Yo no lo he conocido, lo he visto una vez, hablé con él una vez. Movido por el hombre. Sí, pero nada más. Y en las ideas también. Él es un hombre amargado. No lo sé, pero yo sé que El País, ya al principio, eso nos lo contó, no me acuerdo, García Pelayo, que estaba harto del País. Sí. Porque decía que le tergiversaban todo, cambiaban lo que él quería decir. Totalmente, él defendía el estado de partido. Él fue el primero que designó estado de partido a este sistema. Sí, porque veo el estado alemán y veía que esto... Y digo, estado de partido, pero... antes que yo. Bueno, pero quiero decir que él estaba irritado contra el país y dice, lo que pasa es que es lo único que se puede escribir, pues la gente me piden que escriba y escribo, pero luego me tergiversan las cosas y estoy harto. Sí. No, recuerdo que nos lo dijo la misma, estoy recordando que lo comentó en una cena que estaba Díaz del Corral y estábamos yo y alguien más. Y íbamos a cenar. Pero ¿de qué época? Había personas como este Pelayo, como Díaz del Corral, era gente importante. Y Julián Marías dejó de escribir ahí porque también le cambiaban el texto. Pero igual que García Pelayo. Sí. En fin. No te lo cambiaron nunca el texto. No. Si escribías ahí. No, yo escribí unos artículos, sobre todo recuerdo uno que tuvo mucha repercusión, que dije la importancia de decir no, para decir no a todo, ¿no? Y me lo respetaron íntegro. Y los otros que escribí también. A mí no me alteraron nunca el texto. Pues estos, te aseguro que se han quejado, María se lo he oído decir. Eso sería Pradera. No sé. Y a García Pelayo, que estaba irritadísimo porque le cambiaba el texto y decía que no iba a escribir más. Luego le volvían a pedir a lo mejor... El que de los que... Sánchez Ferlosio, el hombre más inteligente de los que escribieron en El País. Sánchez Ferlosio. Ese sí. Pero Pradera no. Pradera era un resentido que no había más que destruir. Por lo que he oído, debía tener mucho resentimiento con todo. Era un resentido. Y que era hijo, además, de Víctor Pradera, curiosamente. Víctor Pradera era hijo. Sí, claro, pero Víctor Pradera tenía otro talante, hombre. Era un tradicionalista, pero es un hombre mucho más sereno, más... No, pero es curioso que era hijo. Sí, pero... Víctor Pradera. Este era Javier Pradera.